Diputada, ¿lista para arrancar? Listo. Mientras nos acercamos al año 2026, un año netamente electoral en Paraguay porque se van a realizar las elecciones municipales en los más de 250 distritos que conforman la República del Paraguay, se acerca cada vez más o se agudiza cada vez más el debate sobre quién va a ser él o la candidata de la oposición en Asunción. Una oposición que está buscando ahora mismo o que está transitando un proceso de unidad en pos de hacerle frente de forma unificada y fuerte al Partido Colorado en la capital. Ya en su momento conversamos hace un par de episodios nada más con Agustín Sayer, el ex precandidato a la Intendencia de Asunción por el Partido Liberal. Y en esta edición quisimos conversar con Joana Ortega. Ella ya fue candidata a la Intendencia de Asunción en 2021. Actualmente es diputada y es una de las precandidatas de la oposición. Uno de los nombres que ha surgido fuerte en los últimos años debido a que, en base a su juventud y a ser un rostro nuevo en la política, se ha ido granjeando un espacio en medio de tantos nombres de ya mucho tiempo. En esta edición de Sin Filtro, la diputada y precandidata a la intendencia nos cuenta que el proceso de unidad está bien encaminado, que todavía hay cosas que definir, pero que esto es propio de todo proceso democrático, que la intención es una unidad no solamente electoral, sino en base a ejes programáticos y acuerdos sobre cuestiones básicas que dice no son tan difíciles de coincidir porque en Asunción realmente la crisis está marcada y es muy fácil realmente darse cuenta qué es lo que hace falta. También recorrimos un poco o conversamos con ella sobre su deambular legislativo, sobre lo difícil que está haciendo este periodo en particular debido a la aplastante mayoría de un sector del Partido Colorado y de la falta de debate. Joana también nos explica en esta edición de Sin Filtro por qué decidió firmar junto a otros 7 legisladores, 3 diputados más y 4 senadores, una denuncia penal contra el presidente de la República, Santiago Peña, y sobre cómo este gobierno es un gobierno en el que el poder se concentra entre un grupo cada vez más pequeño. Sin muchas vueltas, en esta edición de Sin Filtro, Joana Ortega. Joana, ¿va a haber unidad o no en Asunción de cara a las elecciones del año que viene? Yo soy súper optimista respecto a la unidad. Yo creo que hay una conciencia mayoritaria, no sé si total, pero mayoritaria en que tenemos que tener un proceso de unidad. Pero la unidad es eso, es un proceso que se construye, ¿verdad? No es tampoco una cuestión que se impone. Y estamos en ese proceso, estamos en el proceso de construir. Yo creo que sí vamos a tener candidatura de unidad en Asunción. De mi parte, por lo menos, tengo toda la voluntad y la predisposición. Entiendo que las otras candidaturas de otros espacios políticos también están en sintonía con eso. Pero bueno, estamos, la verdad, en el mecanismo un poco de discusión, o sea, en la discusión sobre el mecanismo y la metodología para definir esa candidatura única. Y creo que ese es como el debate central para que podamos tener una candidatura de unidad en Asunción. Pero yo creo que sí, o sea, soy optimista en que pueden haber momentos de debates más álgidos y más tranquilos, de que el resultado final va a ser el de unidad. O sea, que el discurso, y ya lo habrás escuchado muchísimas veces, incluso en el lugar donde estás, en la Cámara de Diputados, de que eh, la unidad opositora no es posible desde las diferencias ideológicas diametrales. Mm. Patria de derecha, voz de centro izquierda, incluso con sectores más de izquierda, digamos. Pero yo creo que es un discurso medio corto cuando realmente de por ahí es ponerse de acuerdo sobre las cuestiones básicas, ¿verdad? De por ahí ese es seguramente el camino que ustedes están transitando. Claro, el camino que transita un poco el inicio de cualquier proceso de unidad es entender, en primer lugar, reconocer que somos diferentes, pero que tenemos que unirnos por las coincidencias y no dividirnos por las diferencias.
Y en eso yo creo que sobre todo ahora hay una nueva generación de políticos de la que yo soy parte, y una nueva generación dirigencial en los diferentes espacios políticos que entiende que es momento de poner las coincidencias en primer lugar, ¿verdad? Partiendo de eso se están construyendo los acuerdos y se van a tomar seguramente las decisiones en consecuencia. A mí me parece que es fácil para ellos querer instalar ese relato por los antecedentes que tenemos en los cuales los procesos no siempre funcionaron de esa manera, no siempre se trabajaron sobre las coincidencias. Pero hoy por hoy es un discurso vacío y además tengo que decir, no con la idea de que eso ocurra ahora, pero también es cierto que hay procesos de unidad que se dieron y que no fueron totales, que fueron sí mayoritarios y que igual generaron victorias opositoras. O sea, el último intendente opositor que tenemos electo en esta ciudad, Mario Ferreiro, no fue tampoco parte de una unidad granítica y total de la oposición. Habían algunos sectores que no, de hecho mi partido político, el Partido País Solidario, en ese momento tomó la decisión de no acompañar la candidatura de Mario, de acompañar otra candidatura. Mario ganó igual. Eh, por eso digo, con eso no digo que ahora tenga que suceder eso. Yo espero que ahora la unidad sea mucho más abarcante y mayoritaria realmente, pero igual cuando hay una fuerza ciudadana sobre todo que acompaña, porque acá la gran unidad que hay que construir es con la gente, es con la participación de la ciudadanía. Cuando hay una fuerza mayoritaria, igual se dan victorias. Miguel Prieto en Ciudad del Este le ganó 2 veces al Partido Liberal, o sea, con la estructura que tiene el Partido Liberal, sin un proceso de unidad total, ¿verdad? Entonces también hacer solamente hincapié en que si es que vamos unidos, etcétera, me parece también como una mentira, ¿verdad? Y hay otro proceso en que ciertamente se perdieron a partir de que la unidad no fue total y no fue granítica. O sea, hay de todo un poco. La estadística no es como absoluta en ese sentido, ¿verdad? Política no siempre da más. Exactamente, pero yo sí creo que más allá del relato que hoy tenga el oficialismo, que creo que además se tiene que ocupar de de sus propios números, del propio descrédito que tiene hoy el gobierno, el presidente de la República y todos quienes le rodean, creo que debería ocuparse como más de eso que de cómo nosotros vamos a resolver. Si el oficialismo está tan preocupado de si nosotros vamos a tener unidad total o no, de si nos vamos a pelear, de si somos o no somos una bolsa de gato, que es un poco el relato de ese sector, si está tan preocupado, quiere decir que es porque de verdad, y tan ocupado sobre lo que nosotros hacemos, quiere decir que porque nosotros somos una amenaza real a la posibilidad de que ellos tengan éxito en Asunción, en Ciudad del Este y en otros lugares donde esto no le conviene. Justamente ayer veía, para poner un ejemplo nomás, la inscripción de la candidatura de Dani Mujica, el candidato sucesor después de Miguel Prieto en este proceso de posintervención en Ciudad del Este que va a tener elección extraordinaria. Y veía que Dani hoy está acompañado de la mayor cantidad de partidos y fuerzas de oposición que trabajan y que tienen equipos en la ciudad, en Ciudad del Este, ¿verdad? Y esa fuerza mayoritaria también va a ser un ejemplo y un faro para construir la unidad en otros lugares. Y el Partido Colorado hoy, o la dirigencia por lo menos del Partido Colorado, creo que es consciente que va a perder en Ciudad del Este. Eso es definitivo. O sea, yo no creo que nadie en su sano juicio te diga, no, nosotros vamos a ganar, o salvo que vayan a hacer fraude en las elecciones, ¿verdad? Me parece muy evidente ahí la victoria de ese sector que acompañamos, ¿verdad? O sea, mi partido es parte de ese acuerdo y de ese proceso de unidad y en ese sentido vamos a movernos. Y yo creo que va a funcionar y que van a haber derrotas coloradas, cartistas sobre todo, importantes en distintos puntos del país. Y sobre todo importante esto que estás diciendo, porque hablábamos con Agustín ayer también acá. También hablamos con Raúl Benítez y está abierta la invitación a varios referentes políticos más, en particular los que van a correr en Asunción, digamos. Y le preguntaba yo a Agustín si, que creo yo que fue el gran problema de la Alianza Patriótica para el Cambio en 2008, si esta unidad era meramente electoral o si es una unidad basada en ejes programáticos claves, ¿verdad? Que luego ella me está diciendo un poco, ¿verdad? O sea, la unidad ahora no es una cuestión netamente electoral, sino que bajamos nuestras coincidencias y a partir de ahí estamos construyendo qué es lo que se quiere para Asunción, ¿verdad? Sí, y en el caso de Asunción, además decirte, Joaquín, no es tan complicado. O sea, yo creo que más allá de que uno tiene que tener un conocimiento sobre la administración pública y sobre todo un conocimiento político, porque vamos a tomar un municipio con conflictos políticos, donde hay que hacer un cambio de un modelo de gestión que tiene que ser reemplazado. Y esas son, yo ahí quiero reivindicar un poco el papel de la política, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que
cualquier ciudadano que medianamente tenga un sentido de pensamiento crítico puede darse cuenta que hay cambios evidentes que hay que hacer en la municipalidad. Entonces lo programático se va a reducir de alguna manera, sin reducir ni menospreciar lo programático, a esas coincidencias sobre las que tenemos claridad en lo que tenemos que avanzar. Es decir, es evidente que hay que despedir funcionarios municipales y que esa decisión difícil la va a tener que tomar quien llegue, porque está inflado por operadores políticos que no cumplen funciones que reditúen en servicio para los contribuyentes de Asunción. Entonces, en eso nadie lo puede negar, en eso estamos de acuerdo. Entonces hay que buscar un modelo de gestión distinto que nos permita tener eficiencia de cara a los contribuyentes de Asunción, de que tenemos que mejorar espacios públicos, contando como espacio público plazas, parques, calles y veredas. Por supuesto que estamos de acuerdo. O sea, son cuestiones tan básicas en las que es muy difícil no ponerse de acuerdo. Entonces, lo programático yo creo que va a tener un rumbo y además tenemos equipos, desde los distintos equipos que apoyan las distintas candidaturas, equipos de gente que hace muchísimo está comprometido con la ciudad y que está pensando en cómo hacer mejoras y que no tuvo nunca oportunidad de acercarle esta propuesta a un municipio porque hablábamos de un intendente municipal que estaba ciego, sordo y mudo respecto a lo que la gente pedía y estaba preocupado de otras cuestiones como, no sé, ponerle a su señora en una banca del Senado o otra cuestión en vez de ocuparse de lo que tenía que hacer como intendente. Sí, yo no creo que haya problemas en lo programático en ponernos de acuerdo porque estamos trabajando sobre esa coincidencia y en lo electoral, bueno, ahí sí, ahora estamos en la discusión de la metodología y demás, pero son cosas que se van a ir superando. Tampoco yo creo que un proceso de unidad, por eso yo hablo de un proceso, no de un acuerdo nomás, ¿verdad? Tiene que ser un proceso que incluya distintas etapas, que incluya la ciudadanía, que sea transparente, que sea participativo. No puede ser una imposición nomás de venir a decir, nosotros hoy entre 3 cúpulas partidarias o 5 dirigentes partidarios nos pusimos de acuerdo en esto. ¿Verdad? Y estamos en esa discusión, pero se va a subsanar y creo que vamos a lograr el balance entre lo electoral y político, que ciertamente es necesario para no una elección, pero también lo programático que a todas luces nos damos cuenta cuáles son los cambios que hoy necesita el municipio. Hablar de este proceso también de unidad, te quiero preguntar, Joana, si se habló de una eventual unidad en la lista de concejales. Y te traslado aclaro esta consulta para la gente, ¿por qué hago? Y es que el nuevo sistema electoral terminó permitiendo que los colorados tengan una mayoría absoluta y demoledora en Asunción. De hecho, con el anterior, Mario no tuvo una mayoría propia en la Junta y eso también fue un problema, ¿verdad? O sea, vos sos consciente de que, claro, no tiene tanto el peso como el Congreso, digamos, pero necesitas de una Junta Municipal. No te digo servil, pero que te ayuda a pasar Comprometida con los cosas, cambios que ¿verdad? hay que hacer. Comprometida con los cambios, ¿verdad? Eso se dialogó. Sí, de hecho, el primer acuerdo que firmamos entre los puntos incluía la búsqueda de la menor cantidad de listas a la Junta Municipal. No hablamos de una unidad total en cuanto a junta, porque ahí sabemos que hay distintos sectores que tienen distintos pensamientos. Hoy, por ejemplo, el Partido Liberal se está hablando de la posibilidad de que ellos estén en una lista propia y tal vez no en una lista con el tercer espacio, pero se sigue intentando unificar al máximo esto. Entonces, yo creo que de la elección anterior que tuvimos más de 20 listas en Sí. total de distintos espacios, algunos mayoritarios y otros más pequeños. La oposición en la suma total, si mal no recuerdo cuando hicimos el cálculo, es decir, si nos hubiésemos ido todo en 2 listas, hubiésemos tenido hoy 4 concejales más. 4 concejales más hacen una diferencia enorme en 24. Y sobre todo considerando que hoy la oposición tiene 5 concejales liberales y pongo entre comillas porque no está toda la oposición representada ahí nomás, ¿verdad? 5 liberales, 4 patriarcalidad son 9. Con 4 más hubiese sido una diferencia sustancial en 24. Podríamos incluso tener mayoría, ¿verdad? Entonces, eso se entendió y se está buscando construir. Ahí todavía está como la duda, como te digo, sobre el Partido Liberal si va a llevar lista propia o no. El resto del tercer espacio trabajando, hablando también con sectores como el de Acuerdo Guaraní, para que ellos también puedan incorporar sus candidaturas a la concejalía, a la lista propia, pero en fin, intentando de que, a la lista del tercer espacio digo bien, pero intentando en fin de que sean la menor cantidad de listas posible y que tengamos un equipo de concejales que no solamente representen espacios partidarios, porque esa es otra cuestión que no se está discutiendo, una cuestión de cupos nomás. De vamos a darle 5 al Partido Liberal, 3 a Patriaguería, 4 a País Solidario. O sea,
Se está en realidad hablando de figuras, de nombres que sean, que viniendo al espacio que vengan o representando el partido al que representen al ingresar a la lista de concejales, sean también representativos de sectores de la ciudadanía que hoy están pensando en la construcción de una Asunción distinta, ¿verdad? Entonces están evaluando los perfiles y los nombres también. Que no haya así una cuestión de, cuenta así como la infidencia de la discusión que tuvimos, no hay una cuestión de vetos, por ejemplo, así, no, yo no quiero que sea Juanqui por tal espacio, sino que más bien hay una cuestión de discusión y de colaboración en la construcción de los mejores perfiles para darle también a la ciudadanía una alternativa real cuando presentemos esa lista de concejales y de buscar a los mejores hombres y a las mejores mujeres que pueden representar hoy la ciudadanía asuncena que pide un cambio en esta ciudad. Te tengo que preguntar esto yo, vos sabes que yo te aprecio mucho, ¿verdad? Pero fue algo que usaron incluso en tu contra, lo de los famosos tweets sobre la candidatura de Seda García, ¿verdad? Cuando él era diputado, los dos corrían por Asunción, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la postura con respecto a eso, siendo vos hoy diputada, digamos? Yo no quiero titubear en responder porque de hecho hice la aclaración, a mí me pareció, o sea, sacar esos archivos realmente no me movió ni un centímetro el lugar donde estoy. Así que te digo así sinceramente, si yo soy la candidata de la oposición, si yo termino siendo la candidata de la oposición, yo voy a pedir permiso a mi banca, porque yo siempre dije que para mí no es justo que el contribuyente paraguayo, en el caso de la Cámara de Diputados, porque nuestros salarios vienen de la contribución de impuestos de toda la ciudadanía a nivel país, a partir del pago que se hace de impuestos. Yo no estoy de acuerdo en que esos contribuyentes paguen mi salario y yo en realidad esté distraída de mi trabajo parlamentario para salir a hacer campaña. Para ese tipo de cosas es que se elige un suplente, ¿verdad? Entonces yo dije, si en el periodo legal de hacer campaña que habilita el Tribunal Electoral por un calendario, yo voy a pedir permiso, va a asumir mi suplente esa banca y yo voy a salir a hacer campaña y a dedicarme a hacer campaña dentro del periodo legal, porque también, aparte de que me parece injusto para los contribuyentes, creo que quien sea candidato único de la oposición o candidata, como en mi caso, tiene que darle una dedicación exclusiva Claro. a la campaña y a tratar de ganar esa contienda electoral, ¿verdad? O sea, en ambos sentidos a mí me parece que hay una coherencia en lo que yo planteaba. Porque mi reclamo siempre fue, no es justo cobrar un sueldo público y estar distraído con otra cosa, ¿verdad? Pero hoy por hoy estamos en otra instancia, todavía estamos en una instancia de definición, de medición. De hecho, no es legal todavía salir a hacer campaña, no es que yo voy a estar todos los días recorriendo barrio con batucadas, con los voluntarios de mi campaña. O sea, no estamos en ese momento y yo estoy abocada 100% a mi trabajo parlamentario. De hecho, hace pocos días, semana y media más o menos, presenté una denuncia con otros legisladores contra el presidente de la República por el escándalo de los sobres. O sea, yo estoy 100% abocada a lo que creo que es mi mandato y parte de mi compromiso y responsabilidad como legisladora, mientras se dan estas cuestiones en paralelo que yo te digo, ni siquiera yo participo de las mesas de negociación de metodología. Eso naturalmente lo hace un representante Claro. de mi espacio político. No me voy yo a negociar la propia metodología con la que se me va a medir a mí, ¿verdad? Entonces estoy abocada a eso y me encanta que me pregunten porque lo aclaré en su momento en redes sociales ante una horda de ataque que no sé de dónde salió ni a razón de qué. Pero yo sigo convencida de eso. Ahora, lo segundo es también aclaro que yo lo hice y lo dije. Se lo dije primero porque tengo profunda convicción que hay un límite ético en eso. O sea, y eso yo no voy a cambiar. A pesar de que yo creo de que en otros aspectos de mi vida he cambiado de opinión y tampoco me parece condenable. Tampoco O tan sea, mal. si hago una revisión, si no cambia mi conducta, no cambia mi compromiso, el cambio de opinión porque alguien... No. Por ponerte un ejemplo, si vos hace 3 meses me preguntabas, ¿vos te medirías una delivery? Tal vez te decía que no. Pero en la conversación, Álvaro Grau, que es candidato justamente de Patria Quería, trajo elementos técnicos que sustentan por qué la oposición debería definir a través de unas delivery la definición de candidato. Y la verdad que Álvaro tiene razón. ¿Yo por qué no le daría la razón a Álvaro? Entonces, si yo no lo planteaba hace 3 o 6 meses y hoy Álvaro me trae la justificación técnica, pero por supuesto que me abro a esa posibilidad y hoy creo que puede llegar a ser uno de los mejores mecanismos para definición. Entonces, a pesar de que reivindico que la gente puede cambiar de opinión, yo no cambié mis límites éticos en ese sentido y lo voy a hacer porque no estoy, así como le reclamé a él, ¿verdad? Y lo que yo le reclamaba no era un año antes de la elección, hoy estamos un año. Yo le reclamaba a Sebastián García en ese contexto a semanas de la elección, a meses de la elección, a pocos meses de la elección, cuando ya estábamos en un periodo de campaña, cuando estábamos en un periodo de definición y además porque sabía que iba a suceder lo que finalmente sucedió. Él se distrajo de su rol de legislador para hacer campaña, para terminar declinando por otra candidatura. ¿Verdad? Eso, en ese contexto un poco le reclamé y después se vio lo que se vio porque él declinó su candidatura y estuvo distraído, a mi criterio, sin sentido, pero él habrá tenido
sus motivaciones y su fuerza política habrá tenido sus motivaciones, ¿verdad? Pero yo creo que eso está subsanado, incluso yo converso con militantes de Patriaguería y entienden perfectamente que no, yo no le había pedido a Sebastián renunciar o pedir permiso un año antes. Yo lo que le decía era, no me parece coherente cobrar un salario público ahí sobre la marcha de las elecciones y yo lo haré. O sea, nosotros como oposición tenemos la idea hoy de definir a fines de febrero con la metodología que sea que nos pongamos de acuerdo a fines de febrero la candidatura única, ¿verdad? Y ahí yo creo que desde junio más o menos es el periodo de junio a octubre o de julio a octubre el periodo legal que el TSJE habilita para pedir y te vuelvo a repetir lo que yo no tengo problema de firmar una escribanía. Yo por ese periodo, si llego a ser la candidata a la oposición, voy a pedir permiso a mi banca parlamentaria, va a asumir mi suplente, que además ni siquiera es de mi fuerza política, es del Partido Liberal, porque yo soy resultado o sea, fui electa por una alianza con el Partido Liberal, asumirá Cristian mi banca y yo me dedicaré a lo que me tengo que dedicar, que es hacer campaña si soy la candidata única de la oposición. ¿Qué tan difícil es ser diputada en este periodo en particular, Joana? Yo creo que, o sea, no puedo negar que es difícil. Es difícil porque es una situación de una mayoría tan casi absoluta por parte de un sector, una mayoría que actúa no como una mayoría responsable, sino actúa como una aplanadora y como una censuradora de debates. Y eso tiene sus dificultades en el día a día, o sea, tiene sus niveles de hostilidad en el ejercicio del rol. Yo me hubiese imaginado eh, de por ahí un parlamento en el que yo pueda expresar mis ideas libremente, muy libremente, sin tener el jaque, ¿verdad? Ciertamente ese jaque que me quieren hacer no causa ningún efecto en mí, sigo diciendo libremente lo que quiero, pero consciente plenamente de que puedo ser la próxima Katia González. Sí, si a Katia González, que fue electa por más de 100.000 votos, le quitaron en un proceso de menos de 5 horas, es lógico que conmigo pueden hacer lo mismo así, menos de lo que canta un gallo, ¿verdad? Pero con esas dificultades yo sigo creyendo y sigo convencida de que nosotros no tenemos que bajar la guardia y con más razón tenemos que actuar libremente y a conciencia. Entonces, tiene sus dificultades. Es decir, a mí me hubiese gustado presidir una comisión. Naturalmente, por mi posición minoritaria no presido ninguna, no me ocupo, digamos, de una comisión en particular y el trabajo parlamentario que conlleva presidir una comisión y demás. Entonces busco otras tareas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, le doy continuidad al Frente Parlamentario por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que era trabajo justamente de la ex senadora Katia González, cuando era diputada, ¿verdad? O sea, busco formas creativas de trabajar y hacer mi trabajo, pero conlleva dificultades en un momento de retroceso democrático y de un avance, de un pensamiento y de un actuar autoritario por parte de una mayoría que realmente actúa de esa manera. Yo tampoco voy a relativizar, no voy a decir que esto es una dictadura, porque aunque el sentimiento de hostilidad y de autoritarismo sea grande, no quiero relativizar. En la dictadura se vivían otras cosas que hoy no las vivimos, y en el momento en que esto se convierta en una dictadura, perde cuidado, que yo, geniolita, no voy a hacer, ¿verdad? Voy a renunciar a mi banca inmediatamente si esto se convierte definitivamente. Pero de que hay un avance autoritario, hay. Es difícil siendo mujer, es difícil siendo joven. Bueno, no soy tan joven ya, pero algo joven para el promedio de edad de esa cámara. Pero gracias a Dios o a la suerte o a lo que sea que la gente crea, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero más allá de mis propias creencias, me encontré con otras personas que tienen el mismo nivel de compromiso que yo. Somos pocos, somos los menos, pero creemos que hablar fuerte y claro en este contexto tan adverso es importante, así que ahí estamos, hablando fuerte y claro cada martes. ¿Por qué la denuncia contra el presidente de la República? Y ya te hago una segunda consulta pegada a esa, porque le escuchaba, igual sacaba mucho de contexto lo que dijo el senador Nakayama, ¿verdad? Él decía que fue una denuncia apresurada. ¿Vos crees que fue una denuncia apresurada o que hay realmente gente detrás, digamos, interesada en que esta denuncia corra? Ya te hago la... Bueno, a ver, ¿por qué la denuncia? Pues yo creo que el contexto y el nivel de denuncia pública que hay, eh, recordemos que el Ministerio Público abrió de oficio carpetas por noticias periodísticas mucho menos sustentadas que esta, ¿verdad? O sea, un ejemplo nomás, lo de José Luis Torales, que trabajaba en la oficina del despacho de Katia González por lo que dijo alguien, no recuerdo si fue el Contralor o quién, en La Nación se publicó y en menos de 24 horas el Ministerio Público abrió una carpeta, ¿verdad? Hoy tenemos un escándalo que involucra al presidente de la República
Y en otro contexto en el cual no hubiésemos tenido una aplanadora tan absoluta casi como la que tenemos hoy en el Congreso, naturalmente la discusión a la que tenía que llevar todo lo que se está revelando era un juicio político. O sea, nosotros estamos viendo un hecho, un posible hecho de corrupción, porque yo respeto la presunción de inocencia, ¿verdad? Aunque hay demasiadas pruebas que sustentan lo que se denuncia en medios. eh, Estamos viviendo quizás la denuncia de corrupción más escandalosa de la historia democrática del Paraguay. El último escándalo que yo recuerdo de este nivel fue un vehículo MAU de un expresidente de la República, que no voy a minimizar, ¿verdad? Que fue González Macchi en su época, no voy a minimizar, a pesar de que él había dicho en ese momento, son ser increíble, ¿verdad? Esa fue algo así fue su respuesta, me acuerdo, ¿verdad? Yo era chica, pero mi papá nos obligaba a sus hijos a leer titulares por lo menos de diario y a ver las noticias. O sea, el noticiero del mediodía en casa era una obligación. Y ese fue el último escándalo que tuvimos de esta magnitud y esto es superlativo respecto a eso. Entonces digo, ¿por qué la denuncia? Y porque naturalmente debiéramos estar discutiendo el juicio político del presidente. Un juicio en el que él tenga derecho o sea, nosotros tengamos derecho a acusarlo de lo que creemos que está sustentado y él tenga derecho a la legítima defensa también. Tampoco digo un juicio que sea un trámite tipo aplanadora como ellos están acostumbrados a hacer. No, un juicio donde se respeten todas las garantías y donde en todo caso el presidente de la República tenga la oportunidad de decir no es así. Tengamos también nosotros la oportunidad de condenarlo o de absolverlo según las pruebas que se presenten. Yo por lo menos lo haría desde ese lugar, de forma ecuánime, racional y justa, ¿verdad? Y hoy, ¿por qué no se está discutiendo el juicio político? Y eso la gente pues sabemos que tiene una mayoría servil que le responde. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como legisladora? Porque yo no creo que Santi Peña me deba explicaciones a mí, o a Rafa Filisola, o a Raúl Benítez, o a otros denunciantes, o a otros de los 8 denunciantes. Yo creo que él le debe explicaciones al pueblo paraguayo y él hasta ahora no dijo una sola palabra. Lo único que sacó fue un tuit genérico que habla de relatos torcidos, ni siquiera se anima a decir relatos falsos, ¿verdad? Porque creo que él ni siquiera dimensiona todo lo que todavía puede salir a partir de estas publicaciones. Entonces, si yo no puedo impulsar un juicio político desde mi rol legislativo, lo mínimo que puedo hacer como funcionaria pública, además tengo la obligación de denunciar, es hacer la denuncia, ¿verdad? Y con esa conciencia del sentido de responsabilidad que tenemos que tener en nuestro rol de representantes del pueblo paraguayo, es que los 8 decidimos, 4 diputados y 4 senadores, firmar esta denuncia. Ahora, lo que se especula alrededor, que es tu segunda pregunta, si esto viene, yo creo que pueden converger, no, no soy ingenua, yo no voy a ser naive y decir, no, sí, hay sectores del coloradismo al que les da igual si yo denuncio o no. No, tal vez tienen sus intereses y dicen, che, qué bueno, menos mal que esto se pone a denunciarle, ¿verdad? O sea, no, no soy para nada ingenuo al respecto. Yo creo que se puede dar que converjan muchos intereses. Ahora, sobre mis motivaciones y las motivaciones de los 8 que nos sentamos a hablar y a preparar eso con los abogados que finalmente patrocinaron esa denuncia, que son el doctor Felino Amarilla y la doctora Katia González, te puedo decir que nosotros no tuvimos ningún tipo de articulación con otro sector, ni fue como se quiso decir de que prepararon unos abogados. La verdad que me pregunto quién prepararía la denuncia. O sea, nosotros trajimos los elementos fácticos, pues yo por ejemplo no soy abogada. Rafa pudo con más criterio revisar. Esperanza Martínez médica, Raúl Benítez ingeniero. O sea, ¿quién prepararía la denuncia Si no es un naturalmente? abogado. Si no es un abogado, ¿verdad? Claro que los abogados prepararon la denuncia en base a lo que nosotros dijimos que queríamos denunciar y las pruebas que acercamos como indicio que fue información que fuimos recabando. Así que sí, claramente esta denuncia está preparada por abogados, por los abogados que nos patrocinan en la denuncia. Se trabajó con ellos y se presentó en el marco de lo que nosotros creemos que es nuestro sentido de responsabilidad, nuestra más profunda convicción, que si no hay un juicio político, que ni siquiera nos planteamos tampoco porque tuvimos este debate. O sea, salimos a plantear públicamente juicio político, no. Yo creo que hubiese sido una discusión natural si teníamos otra proporción de votos en ambas cámaras. Pero tampoco lo hacemos porque creemos que si Santiago Peña tiene una responsabilidad penal y si se comprueban estos hechos, es él el que tiene que pagar y no el país, no la República. Y un proceso de juicio político también, tenemos que decir, genera mucha inestabilidad. Y en ese sentido también nosotros tuvimos la conversación más política. ¿Conviene o no? Y no, yo creo que conviene que Santiago Peña responda a la justicia y pague él lo que tenga que pagar respecto a hechos que pudo haber cometido, ¿verdad? Nosotros denunciamos hay 4 posibles delitos, que son enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, administración en provecho propio y tráfico de influencia. Si se comprueba eso, fantástico para él, pero no tiene tampoco por qué pagar el país en un clima de inestabilidad política que afecta a la economía, que afecta al comercio, que afecta al circulante de dinero. O sea, vimos esto ya y vivimos esto en otros procesos de juicio político. Tampoco queremos darle eso al Paraguay en este momento tan difícil, de hecho, para la gente. Entonces, en el marco de esa evaluación, dijimos, vamos a preparar la denuncia, hablamos con la abogada. Esa es la realidad, lo que sucedió ahora. Que a otros les parezca bien
y converja con sus intereses, eso es historia de otro, cada uno hará su evaluación. Pero no lo hicimos basado en intereses que nos hayan surgido o motivaciones de los 8 mismos que creímos que es lo que teníamos que hacer en este momento de la historia. Para mí no fue una decisión fácil, Juanqui. O sea, yo te digo, mirando así, digo, yo no soy una de 80. Y si bien estoy acompañada por 3 diputados más que firmaron valientemente esa denuncia, Billy Baesken, Lady Galeano y Raúl Benítez, digo, somos 4 versus 80. Somos los únicos que dijimos, vamos a plantarnos y vamos a denunciarle nada más y nada menos que el presidente de la República. No es fácil. Muchas cuestiones pueden venir en contrapartida de eso, ¿verdad? Hacia nosotros. Y aún así tomamos la decisión de hacerlo. No lo voy a hacer, no voy a tomar ese nivel de riesgo en este clima tan hostil políticamente para darle el gusto a un sector del Partido Colorado o a 6 o 7 abogados. De ninguna manera lo hago por una motivación propia, por el sentido de responsabilidad. Ahora tampoco voy a juzgar a los que no firmaron y tuvieron la oportunidad de hacerlo, porque ciertamente a otros colegas se les trasladó la posibilidad de firmar. Si no lo hicieron, tendrán ellos sus motivos. Pero que no quieran menospreciar el nivel de compromiso y de responsabilidad que nosotros sentimos al presentar esa denuncia diciendo, no, ellos firmaron por esto y lo otro. Nosotros firmamos eso a pura convicción de que era lo que teníamos que hacer y punto. Y ellos sabrán por qué tomaron la decisión de no hacerlo. Es un gobierno, me decía la vez pasada Raúl Benítez, es un gobierno de amigos chetos, me decía. Eh, a ver, que no es un Y ataque. no tanto diría yo, en algunos casos, o sea, Claro, tipo, perdón, pero me viene a la mente así tipo Hernán Rivas o Chaqueñito. pero por eso, o sea, que no es un ataque directo Al que me sale medio celeste amarilla, no quiero menospreciar a nadie, pero que no es un ataque a la alta sociedad, ¿verdad? Que no lo tengan por ese lado, ¿verdad? no, Pero para es nada. un gobierno ya de amigos. Es realmente así, Joana. Y me viene el caso, me viene a la cabeza, pero en el caso de Petropar, por ejemplo, que Mm. un año sin recibir combustible y los hijos del presidente con el hijo que aparece firmando el contrato son amigos y por eso no se les pena. O sea, realmente es un gobierno de amigos, Joana. Es un gobierno, sí, de amigos y de un círculo de poder muy pequeño, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que le diferencia este gobierno de otros gobiernos colorados. Este no es un gobierno, así decir, un gobierno colorado solamente. Es un gobierno colorado ciertamente porque viene del Partido Colorado, aunque no todo el Partido Colorado se siente representado en el gobierno. Yo me encuentro con muchísimos colorados que me dicen, esto no tiene nada que ver con nosotros, o sea, no es lo que queremos, ¿verdad? Pero es un sector pequeñísimo que logra acumular y usar el Estado en favor de sus intereses. Y es un círculo cada vez más pequeño. Por eso que los diputados de su sector se convierten, y hablo por los diputados porque yo en Senado no estoy, pero me parece que funciona medio con la misma lógica, se convierten apenas en pasapapeles. Son simples y sencillos pasapapeles de lo que el Ejecutivo quiere. O sea, pasaron a un rol. Yo les digo todo el tiempo a mis colegas, ustedes voluntariamente están renunciando a usar su poder, pero voluntariamente lo hacen. Que eso no veíamos en otros gobiernos. O sea, nosotros en Cámara de Diputados no logramos todavía pasar un proceso de interpelación al ministro. Uno. Porque hay una orden del Ejecutivo que ningún ministro se ha interpelado. Cuando esa es una facultad constitucional que tenemos nosotros, por un lado, y es una práctica, o sea, la interpelación no causa agravio, es simbólica. Le estamos interpelando a un ministro porque tenemos una preocupación sobre, o una ministra porque tenemos preocupación sobre su gestión. Y en muchísimos otros periodos parlamentarios, los propios oficialistas que eran parte del gobierno interpelaban a ministros, porque es el rol de los parlamentarios. Hoy están reducidos a hacer pasapapeles, sabrá uno de ellos a cambio de qué. Yo no sé, pero a cambio de algo será que renuncian a hacer ejercicio de su poder. Entonces hacen que esa concentración de poder circule en muy pocas manos, que es el presidente de la República y algunos de sus más leales, ¿verdad? Está ciertamente incluida la primera dama, eso no podemos negar. La familia de la primera dama. Hace unos días me llegaban una información de que en el MOPC hubo un proceso de licitación en el cual se presentan una de las empresas y una de las empresas adjudicadas es un primo hermano de la primera dama y el director que hace la evaluación técnica de las ofertas de los otros proveedores y de ese proveedor que primó la primera dama es otro primo hermano de la primera dama. Entonces, un primo hermano evaluando a otro primo hermano, para poner un ejemplo. Y ahora lo de los audios que se sacaban la factura, nombre de la hermana, el cuñado, etcétera. O sea, está circulando ahí en el grupo familiar de Santiago Peña
y algunitos más que se ven beneficiados. Y esos algunitos más son algunos políticos mucho más cercanos a él y gente como el de los pupitres chinos que le prestó su avión, le vendió su camioneta y después mágicamente fue adjudicado con una licitación de $32 millones, ¿verdad? Y eso deja por fuera al resto de la gente, incluso el resto de ellos mismos, ¿verdad? Y yo siento que también hay un descontento, pero hay que ver cómo eso avanza a medida que se acercan los periodos electorales, que eso siempre es una dinámica propia de un partido tan grande como la ANR. Eh, y vos sabes que también noto, Joana, que hay como una renuncia al sentido común porque te vi los extractos, no vi el programa en el que estuviste en estos días de Pablo Ruim, en el que estuviste con Yamil Esgay. Ujú. Y creo que era una panelista que le dice, ¿por qué alguien que tiene plata va a usar efectivo? Y la respuesta de Yamil Esgay, diputado de la Nación, y decía, ¿vos qué te importa? Cuando todo acto de cualquiera... A ver, si, y esto te lo digo de frente, si es que sale una denuncia de que Joana Ortega está recibiendo sobres y maneja solamente efectivo, también tendríamos que preguntarte a vos, tendríamos que preguntarle a nadie, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, Es que, le deben respuesta a la ciudadanía, no a nosotros. es que yo digo, yo para responder eso pongo una experiencia mía personal, familiar, que no es porque quiera ser autorreferencial, pero porque traslado nomás. Hace unos meses, cuando discutíamos en Cámara de Diputados la intervención de el municipio de Ciudad del Este de Asunción y la destitución del intendente Miguel Prieto, con quien claramente yo tengo una cercanía política, pero mucha cercanía, porque además Miguel es de mi generación. Yo crecí en Ciudad del Este, por más que soy asuncena y volví a Asunción al terminar el colegio. Yo crecí en Ciudad del Este y yo no niego que yo a Miguel lo conozco hace un montón de tiempo. Tengo una cercanía política y personal a él. Pero mi defensa al gobierno municipal de Miguel y a Miguel fue a pura convicción. No hubo nada a cambio. O sea, pura convicción de que somos una generación que vinimos a cambiar las reglas en política, que vinimos a hacer cambios en política que antes no se hicieron desde la oposición. Sale el senador Zacarías Irún y publica un extracto Me acuerdo. de una planilla donde aparece mi marido junto con otros profesionales independientes que facturan por honorarios profesionales y que pagan impuestos por lo que trabajan y facturan. Y él dice que esa factura no se corresponde, esa planilla no se corresponde a ninguna institución pública, mucho menos la Municipalidad de Ciudad del Este. No solamente publica un documento que es privado, sino que dice, acá está el motivo, y quiere instalar la mentira, y en algunos casos habrá instalado, porque yo no sé si mi respuesta llegó a toda la gente que vio el video de Zacarías Irún, ¿verdad? Dice, acá tienen el sueldo de 16 millones o 17, creo que figuraba, del marido de la diputada en la Municipalidad de Ciudad del Este. Y por eso es que la diputada le defiende a Miguel Prieto. Y eso jamás fue una planilla de la municipalidad. En el buscador de la municipalidad, la gente que pudo entrar entró y buscó y no le encontraba a mi marido, porque mi marido nunca trabajó en la Municipalidad de Ciudad del Este, ni antes ni ahora. Nunca trabajó para una empresa proveedora de la Municipalidad de Ciudad del Este. O sea, no tiene vínculo alguno. Él se desempeña como profesional independiente, como consultor, y factura y paga impuestos por los servicios que presta en donde presta servicio. Entonces, él sale a decir eso y yo, como diputada, el primer día me callé porque dije, bueno, tal vez van a entender que es un ataque político nomás y que no es real. El segundo día, obviamente dije, no, si esto persiste, tengo que decir algo. Porque, no porque alguien venga y me ponga una pistola en la cabeza, Joana, vos tenés que explicar. Porque yo tenía que explicar que no solamente era una mentira, sino que mi marido no está cobrando en la municipalidad y que no hay un vínculo de un salario a mi familiar, a un familiar mío, por la defensa que yo estaba haciendo. Porque tiene que ver con mi postura política y con mi exposición pública que tengo como diputada. Entonces, no es a vos que te importa. Si se refiere a mí o a cualquier otro servidor público o autoridad electa, claro que a la gente le importa y nosotros tenemos que explicar. Entonces, yo pongo nomás mi ejemplo para decir, yo con mi propia conducta vi muestras de que igual tengo que salir a explicar, incluso cuando es mentira. Entonces, si sobre el presidente de la República se están diciendo verdades o mentiras, pero que dejan un manto de dudas de que él percibe coimas, de que él se maneja en efectivo porque no tiene cómo justificar el origen de ese dinero. Si persisten dudas sobre si el origen del dinero con que la primera dama compra sus sandalias, su vestido o lo que sea, es lícito o es ilícito, el presidente de la República y la primera dama tienen que salir a explicar. Y acá lo único que hicieron fue, él saca un tuit genérico donde no nos dicen nada y ella saca un comunicado donde nos cuenta cómo se siente ella como Leti. Yo como Joana, como Joa para mis amigos, para mi familia, muchas veces me siento súper mal. Claro.
por los debates que tengo en Cámara de Diputados. Pero yo no puedo traer eso a la vida pública. Eso lo hablaré con mi amiga en un café el fin de semana y haré catarsis. A mí, mi exposición pública me obliga a decir cómo me siento yo como diputada de la nación y las explicaciones que le debo al pueblo paraguayo. Y es eso lo que le pedimos al presidente. Y lastimosamente sale respaldado por personajes como Yamil que te dice, ¿y a vos qué te importa? Pero el presidente de la República, lógico que nos importa y que debe explicaciones, ¿verdad? Entonces yo no quiero juzgar desde una posición cómoda, por eso cuento lo que a mí realmente me pasó. Y yo en todo momento sentí, y mi marido, que no está expuesto públicamente, que no es funcionario público, tuvo que aguantar que yo salga a hablar de su trabajo, de dónde trabaja, de qué hace, de qué paga impuestos, de cuánto gana, etcétera. Porque él sabía que mi exposición pública de alguna manera la arrastra. Él, de hecho, él es una persona expuesta políticamente también para los controles de ese prelado. Y el diputado Yamil también reivindicaba un poco eso en ese programa. Decía, no, yo por qué le tengo que explicar a ese prelado de dónde saco mi dinero, pero las puchas. O sea, está hablando un propio diputado de violentar reglas y normas que son legales y que rigen para los 80 diputados y los 45 senadores y todas las autoridades electas, ministros, etcétera, etcétera. También hay como un discurso, Joana, y vos acompañaste muy activamente a las personas que fueron detenidas en esta manifestación de la generación Z. Sí. Es como que hay un discurso de cualquier tipo de movilización, de manifestación pública, digamos. No, está politizado. Cuando todo acto de cualquier ser humano es político, ¿verdad? Partémoslo de ese punto, ¿verdad? Ahora, y si acaso estuviera politizado, partidizado, tampoco Partidizado está en mal, realidad, ¿verdad? claro. Tampoco debería estar mal, ¿verdad? Como que hay también como una persecución, no sé, cambiamos para no usar la palabra persecución tan fuerte, como un ataque a cualquier intento de participación ciudadana también, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la manifestación es participación ciudadana, ¿verdad? Y hay como una doble vara, ¿verdad? Pues yo digo, primero, ¿por qué el hecho de que esté politizado tiene que estar mal? Como vos decís, todas las decisiones que tomamos, lo que vamos a comer, lo que vamos a tomar, lo que vamos a comprar, o sea, son decisiones, todo, a quién le vamos a votar. Hay muchas decisiones que en realidad medio inconscientemente tomamos, pero son decisiones políticas. O sea, si yo decido tomar un café de especialidad que produjo un campesino que se recolectó, que es orgánico, que es un montón de cuestiones, versus si elijo tomar una marca industrializada que en realidad está mecanizada y le saca trabajo a un montón de... Es una decisión política. O sea, hay decisiones que son políticas y que atraviesan la cotidianeidad de nuestras vidas. Entonces, hay que desmitificar esto de que lo que está politizado está mal. Y también hay que desmitificar que lo que está partidizado está mal. Lo de la generación Z claramente no estaba partidizado. Es más, yo tengo un concejal de mi partido que fue detenido y que él no estaba ahí como militante de País Solidario, estaba como joven. Y fue detenido, se fue entre los 28. Yo me fui y le vi como los otros jóvenes al día siguiente en la agrupación especializada, pero yo me enteré que él estaba ahí en el momento en el que fue detenido y me avisaron otro compañero que, che, le detuvieron a Nicolás. Pero no, una decisión política partidaria. Y si hubiese existido una decisión política partidaria, es absolutamente legal hacerlo, porque estamos en nuestro derecho de organizarnos, de agruparnos partidariamente y de movilizar gente en esa o en cualquier movilización. O sea, la manifestación pacífica no puede de ninguna manera ser denostada de la manera en que se está haciendo. Pero sí hay otras cuestiones que, por ejemplo, van contra la ley y es que fiscales y jueces estén afiliados a un partido político. Claro. Y sin embargo, en plena campaña electoral, cuando salen, en este caso último, cuando salía Santiago Peña a hacer campaña, veíamos en los carteles de sus mítines de campaña asociación de magistrados, no sé, del Alto Paraná, acá. O sea, ¿de qué es lo que hablamos? O sea, eso sí es ilegal porque son personas que no deberían tener participación partidaria porque cumplen la función de impartir justicia o de intervenir en procesos judiciales. Entonces, ahí sí está bien y es una la vara. No, porque el juez es juez, pero es persona y puede igual afiliarse, te dicen Yamil y otro personaje o otra persona del oficialismo. Pero cuando hay jóvenes manifestándose para denostar, dicen que es partidario, que ni aunque fuera estaría mal, me parece, pero es como todo el tiempo. Por eso digo que hay una doble vara y eso es súper nocivo finalmente para la democracia porque desalienta la participación partidaria, desalienta la participación política. Y es un discurso que además le es muy funcional a ellos, porque el día que acá no existan otros partidos, que ellos tanto denotan, no, porque está el partido, esto, lo otro, porque está partidizado, porque está politizado. O sea, ese discurso les es re funcional. Ellos lo que quieren es la desaparición de los otros partidos. Y el día que acá exista un solo partido político, y sea ese partido, la ANR, con el cartismo en el comando, esto ya no sé. Ahí dejaremos de ser. O sea, ¿qué países tienen la existencia de un único partido?
China es una dictadura, Venezuela es una dictadura, Cuba es una dictadura. Entonces, ¿de qué es lo que hablamos, verdad? Y a ese punto quieren llegar y lastimosamente a veces hay gente que ingenuamente hacen el juego, ¿verdad? Que es lo mismo que cuando te dicen no te involucres en política. Claro que ellos quieren que no nos involucremos para que sigan los mismos de siempre en el ejercicio del poder. Entonces, yo sí, eso cuando me toca hablar con jóvenes en colegio, en universidades, todo el tiempo les digo, no, piensen políticamente, asuman a la política como una herramienta para transformar realidades, involúcrense. Si no quieren involucrarse en un partido, en su comisión vecinal, en su grupo de amigos del fútbol, o sea, organicen, creen comunidad en torno a cosas y manifiesten su opinión ante los hechos. Eso finalmente es hacer política, desde un partido o no. Pero mientras más ciudadanos y ciudadanas nos involucremos y hagamos política, menos va a recibir el poder en unos cuantos. Y eso es lo que hay que contrarrestar y hay que dejar de ser funcionales a esta idea de que mejor no involucrarnos, mejor no estar, porque ellos te dicen eso y te dicen, o la misma idea de todos los políticos son iguales. Yo creo que hoy en esta adversidad, una de las cosas que nos permite dejar en claro es que no todos los políticos somos iguales. Y creo que ese desbalance que hay en ambas cámaras, por lo menos permite visualizar, no somos lo mismo. Yo no soy lo mismo que Hernán Rivas. Yo no soy lo mismo que Chaqueñito. Y me resisto luego a que me digan que somos lo mismo. No soy. Mis orígenes son distintos, mis convicciones son distintas, mi conducta política es distinta a la de esos personajes. Entonces, hay que reivindicar eso y hay que reivindicar muchísimo lo de la participación política. Es la única manera que vamos a poder contrarrestar este poder casi absoluto que tienen ellos. Ya en el tramo final, Joana, porque sé que tenés cosas que hacer después durante. Hay otra cuestión también que a mí me parece muy interesante debatir contigo, lo debatimos con Agustín Sayer y con Raúl Benítez, están en episodios pasados, con Soledad Núñez están en la temporada pasada. Y es que el caso de ustedes son también relativamente alentadores, con las diferencias que podamos tener ideológicas, de pensamiento, de opinión, para la gente joven dentro de la oposición. Y hago esta diferenciación porque, salvando la calidad, yo no estoy diciendo que sea buena o mala la representación, el Partido Colorado ha conseguido generar ciertos rostros nuevos Sí, dentro de su fila. constantemente. Algo que no pasa en el Partido Liberal, por ejemplo, en particular, ¿verdad? Y en otros muchos sectores de la oposición, ¿verdad? O sea, es como que llegó el momento tan, y ojalá esto, la presencia de ustedes les obligue también a más partidos de la oposición a generar espacio para gente joven y gente nueva dentro de esto, ¿verdad? O sea, el Partido Liberal particularmente sobre esa pelea grande entre dos sectores. Tienen Salida convención muy pronto, así que controversial. también creo que van a dar alguna sorpresa por ahí a lo mejor. Pero como que es necesario también que la gente joven vuelva a entrar a política. Totalmente, pero en todo esto y en particular para mí desde mi campaña del 2021 en el que no gané claramente la batalla electoral, yo creo que la batalla política, yo siempre me declaro victoriosa de esa batalla política porque nosotros logramos poner el tema de corrupción en tiempos de pandemia en el centro de la discusión municipal. Y bueno, a partir de ahí, en hecho, o sea, la única imputación que pesa sobre él es por el caso de los detergentes de oro, ¿verdad? Que ahora además hay otros procesados entre paréntesis nomás que están empezando a devolver la plata reconociendo que el hecho sucedió, que hubo ahí malversación, lesión de confianza, etcétera. Entonces creo que dentro de todo eso no era solamente la batalla electoral, no era solamente, estábamos también plantando una bandera de renovación. Yo desde ahí, Raúl Benítez desde Una No Te Calles, cada uno un poco desde su lugar, también esta disputa era una disputa por la renovación que creíamos que era importante, que era necesaria en este momento y que nos iba a permitir presentarnos como algo nuevo que somos ante la ciudadanía. Por eso yo valoro mucho el aporte de todos los que lograron involucrarse y los que llegaron y los que no también, ¿verdad? O sea, Miguel y muchos jóvenes que llegaron detrás de él a las concejalías, pero otros que no lo lograron, pero que siguen activos dentro de su fuerza política. Lady, por ejemplo, que entró a partir de Cruzada, pero hoy es parte del partido de Yo Creo. Raúl, Rubén, Rubín. Podemos tener diferencias incluso ideológicas o de percepción sobre qué necesita el país en este momento, pero todos sabemos que necesita un cambio y que nuestra renovación puede aportar a que otros jóvenes nos miren y se sientan reflejados en nuestra postura, en nuestras formas de hacer política, que son ciertamente también distintas. No digo mejores ni peores, pero distintas, necesarias para este momento político que vive el Paraguay. Y ahí yo rescato todos los ejemplos de valoración y los aportes de renovación y los aportes que le dieron valor a ese proceso. Katia González. Mira, y cuando hablo de renovación no hablo solamente de edad o de juventud, porque yo de hecho ya no me considero joven, yo ya tengo 38 años, ya soy una joven adulta, en todo caso, si me quiero enmarcar todavía en la juventud. El doctor Iramain, que entra en vez de Katia,
tendrá sus años, sus canas y su experiencia, pero al renovarse ese espacio, que no queríamos que se renueve de esa manera, pero al llegar él a la política, aporta también una mirada distinta. Desde su estilo, de su forma, de su compromiso. Yo creo que esa renovación de figuras en general es muy necesaria. O sea, es necesaria para sostener un proceso democrático. El Partido Liberal, aunque digamos que no, también tiene sus aportes. Agustín, de hecho, es parte de un proceso de renovación. El propio gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, su hermano en Villa Elisa, otras diputadas. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con la diputada Dalia, que es de Central, que es también del equipo de ellos, y que es su primer periodo y hace un trabajo fantástico frente a la Comisión de Niñez, ¿verdad? Abriendo espacios de participación a las organizaciones de sociedad civil y demás. O sea, hay como muchos aportes que se están haciendo desde otros lugares. Pedrito Gómez, que es el PLRA también de Luque. O sea, hay figuras de renovación que finalmente vienen, como yo decía antes, no solo a cambiar el rostro de la política, sino a cambiar la política misma y desde adentro. Porque también como generación entendimos que había que cambiar no solo la política, no solo las formas de hacer política, sino a los partidos mismos. Y ojalá eso realmente sea así una luz y un faro para los jóvenes que nos están mirando, para que se animen a involucrarse, para que sepan que ahí no tenés que llegar solamente porque tenés un padrino, que ahí no podés llegar solamente por tener plata en el bolsillo o por comprar una banca, que a la política se puede llegar por medios lícitos, con honestidad, con juventud, con compromiso, con mucha fuerza voluntaria. Mis dos campañas fueron absolutamente minada por voluntarios que entendieron que una voz distinta quería llegar, y yo tengo la satisfacción de que hoy me encuentro con ellos, me dicen, estoy contento con el trabajo que hice porque vos representás mi voz en ese lugar. Y creo que se trata un poco de eso. ¿Cuál es el lugar que le espera a Nenecho Rodríguez? Yo creo que más temprano que tarde, si en este país hay justicia, van a suceder dos cosas. Katia tiene que volver al Senado, y si hay justicia, Nenecho tiene que estar en la cárcel. Gracias, Joana, por tu tiempo. Gracias. La diputada Joana Ortega en esta edición de Sin Filtro.